Bendiciones, mis queridos hermanos, espero en el Señor pues que se encuentren todos bien. Vamos a hacer la grabación de la predicación del domingo. La razón fue porque tuvimos algunos problemas con un transformador cerca de acá, de las instalaciones del templo, y por esa razón pues no se pudo grabar. De todas maneras, hoy vamos a grabar el tema. Estamos hablando de discípulos de verdad y vamos a estar allá en Mateo capítulo 28. Yo sé que todos conocemos perfectamente este pasaje y les decía a los hermanos que este estudio obedece a que la semana pasada estuve en una reunión con algunos siervos del Señor de algunas otras denominaciones y todos llegaban a la conclusión o la queja, si podemos decirlo de alguna manera, que en sus iglesias el llamado a evangelizar no estaba siendo muy efectivo, que un hermano se ponía de pie, que decía que iban a salir a evangelizar y eran muy pocas igual las personas que respondían a este llamado. Otro hermano también de otra iglesia pues dio su opinión y que ya pues se había cansado también de ver la respuesta negativa de este asunto, y entre la conversación y entre empezar a ver las ideas de lo que se estaba dando, de lo que se estaba diciendo, el Señor empezó a motivar mi corazón allá nuevamente en Mateo capítulo 28 del 18 en adelante, porque como ustedes saben, como iglesia estamos saliendo a evangelizar como iglesia, como cuerpo, una vez al mes. Y pues los resultados han sido muy positivos en la calle. Sin embargo, dentro de la iglesia pues no ha habido un apoyo generalizado de esto. Conversando, comentando, orando, el Señor puso en mi corazón este tema que quiero compartir. Vamos a compartirlo a partir de este domingo y vamos a continuar con varios domingos, donde el Señor dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, aquí Él está diciendo, todo el poder absoluto, completo, es mío. Yo les estoy mandando, pero yo que los estoy mandando, tengo todo el poder, tengo toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Sigue diciendo el versículo 19, por tanto, id, y vuelvo a recordar que esto es una orden, que esto no es una sugerencia, que no hay un grupo de hijos de Dios que tengan el ministerio de evangelizar, sino que es una responsabilidad de todos los hijos de Dios evangelizar, hablar de su palabra. Dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces quería enfatizar, y fue lo que Dios ha motivado en mi corazón, enfatizar en la tercera cosa de esta gran comisión. Primero, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Y nos dice, haced discípulos. Pero resulta, mi querido hermano, mi querida hermana, que hacer discípulos es importante y es lo que Dios ha motivado en mi corazón. ¿Por qué razón es que la iglesia del Señor no está haciendo discípulos? Bueno, porque en la iglesia del Señor no todas las personas están yendo a evangelizar. ¿Por qué? Y cuando hablo de la iglesia del Señor, hablo en términos generales de la iglesia del Señor, no a una iglesia en específico. En otras palabras, no me estoy refiriendo a los miembros de la PIBC, me estoy refiriendo a los miembros de las iglesias del Señor. Bueno, pues muchos no van a ser discípulos porque ni siquiera ellos mismos son discípulos, porque ellos mismos no han entendido la raíz de ser discípulo. Entonces, mis hermanos, la idea de esta serie de estudios es precisamente poder entender qué es
un discípulo. Falta de compromiso o ausencia de reflexión bíblica, poco o nada interés en las cosas del Señor es lo que nos han llevado a tener esta situación de que en muy pocas iglesias se está haciendo trabajo evangelístico. Por lo tanto, quiero tocar 6 temas durante estos estudios. Vamos a estar tocando primero qué es un discípulo de Cristo. Segundo, qué deja y toma un discípulo de Cristo. Tercero, qué es la base de un discípulo de Cristo. Cuarto, qué demuestra un discípulo de Cristo. Quinto, qué da un discípulo de Cristo. Y sexto, qué desarrolla un verdadero discípulo de Cristo. Así que hoy vamos a ver solo el primer punto, ¿qué es un discípulo? Bueno, para poder entender esta terminología tenemos que irnos al griego. La palabra que se traduce como discípulo es la palabra matetes, que quiere decir aprendiz o estudiante. A la vez, esta palabra viene de 2 palabras que es manzano y matseo, que quiere decir aprendiz de cualquier manera, de saber y estudiar o aprender. En otras palabras, un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir, imitar a su Señor, con tal de aprender de Él y estudiarle a Él y vivir como Él y obedecerle a Él. Esto es un verdadero discípulo. Un discípulo es aquel que está dispuesto a dejar de seguir cualquier cosa que esté siguiendo en este mundo para seguir a Cristo. Como seres de costumbres, todos nosotros nos convertimos en seguidores de diferentes formas de pensamiento o diferentes acciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno ve a una persona ahí con sus pelos largos, con sus camisetas negras, con sus cadenas, con sus cosas, decimos, esta persona es un seguidor del heavy metal. ¿Por qué? Porque sus signos externos nos están indicando que eso es esa persona. Y se pone en su camisa nombres de grupos musicales y toda la música que oye es esa y va a conciertos de ellos. Pero con solo verle ya se sabe que él es un seguidor o ella es una seguidora de esto. También algunos artistas tienen su particularidad, ¿verdad? Su estilo relajado, confiados. Algunos de ellos o son músicos, o son artistas, o son actores y viven su vida en función a esto. ¿Por qué? Porque son seguidores precisamente. Los veganos, por ejemplo, no solamente no comen alimento que viene de los animales, sino incluso su ropa. Evitan que vengan de estos productos y también se convierten en defensores a ultranza de los animales. ¿Por qué razón? Porque están siguiendo, son discípulos de los vegetarianos. También los deportistas, cada uno en su línea, según el deporte, visten como estos deportistas, hablan como estos deportistas, practican ese deporte como todos los demás deportistas de ese deporte y se convierten en seguidores, en discípulos. Bueno, pues un discípulo de Cristo, sin importar qué le guste del mundo, deja absolutamente todo para seguir a Cristo. Su interés es parecerse a Cristo, mucho más que cualquier otra cosa en su vida. También debe tener un tiempo personal de estudio bíblico. Mis hermanos, un discípulo necesita conocer su Biblia, necesita entender la Biblia. Su Biblia debería estar marcada con las puntas dobladas, sus páginas marcadas, sus tapas desgastadas por el uso diario que le da el discípulo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere conocer al maestro, porque quiere seguir al maestro, quiere saber qué piensa el maestro. En Juan capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. También Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí hay dos aspectos. Uno, si yo quiero ser amigo de Cristo, ya Cristo, Él me ama, me perdona, me limpia, me guarda, me salva, pero ¿cómo puedo yo manifestar realmente que yo soy su amigo? La forma en que yo puedo manifestar que yo soy amigo de Cristo es guardando sus mandamientos. También, mis hermanos, haciendo lo que Él manda, haciendo lo que Él ordena, ser obedientes a su voz. Mis hermanos, esto no es una cosa liviana. Tenemos que aprender a ser seguidores de Cristo, a ser discípulos de Cristo a través de ser seguidores de su palabra, estudiantes de su palabra, guardar su palabra. Juan 14, 6, todos lo conocemos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, conocer a Cristo es la verdad. Él es la verdad. Y si nosotros no nos dedicamos a conocer a Cristo, no estamos siendo realmente sus discípulos, no estamos siendo sus seguidores, no estamos siendo sus aprendices. Necesitamos, mis hermanos, verdaderamente aprender a estudiar su palabra, a seguir su palabra, a confiar en su palabra. Un verdadero discípulo de Cristo sigue el ejemplo en cada aspecto de la vida de Cristo. Hay un pasaje muy interesante que por encimita pues no nos dice mayor cosa. Mateo capítulo 9, verso 19, dice algo muy simple pero que tiene una gran verdad. Mateo 9, 19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Los discípulos le siguieron sus discípulos. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Mis hermanos, el discípulo es aquel que sigue al maestro. El discípulo es aquel que verdaderamente está interesado por su maestro. El discípulo sigue. Jesús se levantó y le siguió. Sus discípulos estuvieron con él. Jesús entonces, mis hermanos, hizo una acción y la acción era levantarse y la acción fue ir. Todos sabemos lo que pasó luego con la hija de Jairo y la mujer de flujo y todo lo demás. Pero el punto aquí, mis hermanos, es que él hizo algo y sus discípulos se fueron con él. Sus discípulos anduvieron con él. Hay que ver la necesidad que Jesús está tratando de cubrir para que nosotros podamos también aprender de él. No es sencillo, no es fácil, pero es necesario. Hay que ser observador cada día, no solo de lo que hace en nuestra vida, sino que también de lo que él hace en la vida de los demás. Ve cómo se comporta Cristo e imita su accionar. El maestro se levantó, va a ir a enseñar, va a ir a sanar, va a ir a hacer algo. Yo como discípulo voy con él, voy para aprender de él. Para esto se requiere de escuchar enseñanzas de sana doctrina, seguir estudios bíblicos. Para esto se necesita, hermanos, un verdadero conocimiento de la palabra del Señor para saber qué estoy oyendo y a quién estoy escuchando. Preguntar lo que no se entiende y quitar de mi vida todo aquello que tenga que quitarse, porque yo quiero ser un seguidor de Cristo, yo quiero conocer a Cristo, y nuestro Dios ha decidido que nuestro Señor Jesucristo se revele a través de su palabra. Y si no estudiamos su palabra, no estamos siendo buenos discípulos. Si no conocemos su palabra, no estamos siendo buenos discípulos. En Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos dice a nosotros que en cuanto a esta pasada manera de vivir, nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, está sucio, está contaminado
conforme a los deseos engañosos. Pero solo usted y yo sabemos cuáles son esas cosas de nuestro viejo hombre que todavía están allí, que todavía están arraigadas, que no hemos dado a Cristo Jesús la oportunidad para que trabaje en nuestros corazones. Esto, mis queridos hermanos, es más que aceptar a Cristo como Salvador, es vivir de acuerdo a sus principios como compasión, como perdón, como amor, entrega, compromiso, obediencia, servicio a los demás. Esto por mencionar algunas cosas. Realmente, si yo digo que soy un discípulo de Cristo, estoy siguiendo su compasión, su perdón, su amor, su entrega, su compromiso, su obediencia, su servicio a los demás. ¿O tengo mucho todavía que trabajar para poder cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos? Nadie puede dar lo que no tiene. Todos necesitamos verdaderamente ser reales discípulos de Cristo para entonces poder enseñar a otros a ser discípulos de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo se interesa por establecer una relación personal con Cristo. Es un interés real el estudio de su palabra, comprender su perfecta voluntad, vivir buscándole a Él, reflejar a Cristo en cada acción de nuestras vidas. Eso es un verdadero discípulo, aquel que busca tener una relación personal con Cristo. Si somos hijos de Dios, debemos preguntarnos si realmente estamos siendo discípulos de Cristo. De lo contrario, no podremos hacer discípulos, como nos dice la gran comisión. Mis hermanos, es tiempo que nosotros nos pongamos a pensar cómo estamos viviendo nuestras vidas en Cristo. El discípulo que sigue, el discípulo que cree en Jesús, pero no solamente que cree en Jesús, es el discípulo que le busca, que le sigue, que anda con Él, que busca tiempos para poder conocerle, que busca tiempos para poder estar en su presencia. A veces se pierde tanto tiempo en tantas cosas que no tienen sentido. Y como discípulos de Cristo, si lo somos, debemos de buscar una relación real con Él. Porque un discípulo es aquel que sigue. Un discípulo es aquel que aprende. Un discípulo es aquel que obedece. No es solamente decir que somos discípulos de Cristo por decirlo. ¿Cuántas personas han vivido sus vidas totalmente equivocados, pensando que porque un día levantaron su mano, pensando que porque un día dijeron que yo quiero aceptar a Cristo, ya son salvos? No, mis hermanos. Realmente nosotros necesitamos ser discípulos de Cristo, seguidores de Él, amándole a Él, comprometiéndonos con Él, viviendo realmente para Él. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer esto, pues entonces, mis hermanos, es muy, pero muy difícil que realmente seamos sus discípulos. Y por lo tanto, y por lo consiguiente, pues no vamos a poder cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Que otros aprendan a seguir a Cristo. Que otros aprendan a vivir para Cristo. Que otros aprendan a morir ellos para que realmente Cristo brille en nuestras vidas, dándole ese trono a Él, entronizando realmente a Cristo en nuestros corazones. Ser discípulo de Cristo es precisamente esto. Aquel que está aprendiendo día con día de Cristo. Así que, si Dios lo permite, el domingo estaremos estudiando y estaremos analizando el segundo punto: ¿qué deja y qué toma un discípulo de Cristo? Pero, mis hermanos, la pregunta sería: ¿y realmente somos discípulos de Cristo? ¿Le estamos siguiendo?
¿Le estamos sirviendo? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Tenemos relación con Él? ¿Realmente me estoy interesando por conocerlo a Él? Bueno, pues si las respuestas son sí, que el Señor te siga bendiciendo y te siga ayudando. Pero si hay dudas en tu corazón, es tiempo de arreglar las cosas con nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.